Listo, perfecto. Muchas gracias. Por ahí ya se manifestaron. Perfecto. Entonces, muy buenas tardes para todos. Retomamos este ejercicio de jueves de psicología, que ustedes saben, los últimos jueves de cada mes. En este lo adelantamos un poco, ahorita les explicamos la razón. Estamos siempre profundizando en algunos temas o revisando algunos aspectos que consideramos relevantes para ustedes en psicología. El anterior mes no lo realizamos. El motivo pues fue que estábamos en el Congreso. Todos estábamos de alguna manera conectados en el Congreso y sé que muchos de los que están aquí estuvieron ahí, no solo mis compañeros. Como siempre es un gusto saludarles, darles la bienvenida. Esta vez lo pasamos una semanita nuestro jueves de psicología por motivo de que ustedes saben que el próximo jueves es 31 de octubre y me imagino que muchos de ustedes, de los que hoy nos acompañan aquí, quieran estar con sus familias y y lógicamente con los niños y acompañarlos y demás. Entonces, por eso decidimos dar como este paso. Este ya es de aquí ya solo nos queda el de noviembre, ¿sí? Y esperamos que haya sido como toda la estrategia del agrado de ustedes. Ya el equipo se pondrá a analizar, a revisar y veremos cómo podemos fortalecer el proceso. Entonces, David, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por hacernos en este momento de compañía. Después de darles este pequeño saludo de bienvenida, también saludarlos de parte de nuestras líderes nacionales del programa, eh, que, que ellas tienen mucho interés en este jueves de psicología y en que este pueda continuar. Pues agradecerles a ustedes. Hoy vamos a abordar más bien, no un poco, sino vamos a abordar el tema del enfoque sistémico. En los últimos encuentros de jueves de psicología realizamos ese proceso, arrancamos un poco charlando de la parte cognitiva, charlamos un poco de la parte de psicoanálisis, creo que comentamos también una mirada bastante interesante del psicoanálisis, un poquito más cultural y del psicoanálisis de la cultura, y hoy vemos el enfoque sistémico, un enfoque con mucha importancia en la psicología hoy en día y que ha conseguido cosas muy importantes y eso nos parece bastante relevante. Con eso doy la palabra a mi compañera Sofía, como para que nos comente. Hoy vamos a estar acompañados de dos grandes conocedoras de este tema. Y entonces Sofía nos va a dar como también esa bienvenida y le va a dar la bienvenida a nuestra primera ponente para arrancar de una vez con las cosas. Sofía. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Qué alegría que estén interesados en estos espacios de profundización. Como les hemos comentado, Jueves de Psicología es una estrategia de fortalecimiento disciplinar. Entonces, estos encuentros permiten precisamente que podamos profundizar en esta ocasión en la psicología en contexto, una exploración del enfoque sistémico. Entonces, nos acompañan hoy dos ponentes maravillosas con una gran experticia en el tema y con ello quiero pues presentarles a nuestra docente. Ella se encuentra en el CECAP de Pasto, la profesora Mary Torres Hernández, psicóloga titulada de la Universidad de Nariño, especialista en terapia de pareja y de familia y magíster en gerontología, dependencia y protección de las personas mayores. Psicóloga clínica y docente universitaria, representante del campo Psicología y Familias del Colegio Colombiano de Psicólogos, en el capítulo Valle y Sur Occidente. Entonces, profe Mary, muy bienvenida. Qué gusto compartir también con usted este espacio. Estamos seguros que será de muchísimo provecho para nosotros y pues por supuesto para nuestros estudiantes. Contarle, profe, que aquí están estudiantes de varios cursos del programa de psicología, están practicantes también, tenemos egresados, es decir, esta invitación la extendemos a la comunidad académica del programa de psicología. Entonces, estamos todos muy atentos a lo que usted nos va a compartir en esta tarde.
Muchas gracias, profe Sofía, profe Roberto, por la invitación. Pues yo muy gustosa de estar aquí en medio de tantas personas, tantos participantes, también como miembro del cuerpo docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y como representante del Colegio Colombiano de Psicología. Me voy a permitir entonces para arrancar, profe Sofía, compartir la pantalla. ¿Estaría bien? Claro que sí, mi profe, tienes privilegios. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a compartir mi presentación. Em, Ustedes me confirman si la están mirando Sí, allí. señora, ya la miramos. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces para arrancar, se me hace muy importante pues contarles que dentro de mi experiencia y mi formación de pregrado, yo conocí el enfoque sistémico dentro de mi formación de pregrado en la Universidad de Nariño. Conozco este enfoque sistémico y me enamoro inmediatamente de él porque me ha planteado desde sus inicios pues una mirada macro, una mirada global y poco a poco me voy adentrando un poco más en los contextos clínicos y de la salud en mi experiencia profesional. Desde ahí es desde donde voy a compartir un poco este conocimiento, estas comprensiones que he realizado y le denomino entonces este compartir psicología sistémica en contextos clínicos y de la salud. Quisiera partir haciendo una claridad y es que en la psicología sistémica se ha asociado al trabajo de parejas y de familias. Y efectivamente, pues desde este enfoque, además de estos sistemas relacionales familiares, pues intervenimos otros sistemas relacionales, comunitarios, sociales y demás, ¿no? O sea, no es propio el enfoque sistémico de la clínica y de la salud, sino de otros contextos también. Sin embargo, pues sí es importante destacar que desde la génesis de la psicología sistémica se asocia con las familias. Bueno, vemos que las familias, entonces les voy a hablar un poco de este tema, ¿no? De las familias. Vemos que las familias se encuentran en varios de los campos. El Colegio Colombiano de Psicólogos actualmente ha identificado que en Colombia existen 21 campos en los cuales los psicólogos y psicólogas profesionales estamos vinculados. Dentro de ellos, he ubicado aquí solamente tres de los contextos. El contexto educativo, en donde existen familias como parte de la comunidad educativa que se identifican como agentes formadores y que pueden ser formados, ¿no? Por eso encontramos en el campo educativo, por ejemplo, que existen las escuelas para familias o las escuelas para padres, que son espacios formativos para estas familias que tienen una función importante en la educación y formación de los niños, niñas y adolescentes. Otro campo de los 21 campos que les menciono, pues el social comunitario, en el cual identificamos que las familias son quienes trabajan en red, en comunidad, quienes se vinculan y se asocian para construir objetivos o conseguir objetivos en común. Hay otro campo de la consultoría o la orientación familiar o el counseling que usualmente se trabaja asociado a al campo clínico, pero también a otro tipo de campos, ¿no? Por ejemplo, al comunitario, en donde también se hace orientación familiar o consultoría. Y el campo psicoterapéutico en el cual pues me voy a centrar un poco más hoy, como para dar esa mirada clínica también desde el enfoque sistémico, en donde se espera que sea un profesional de la psicología formado desde unos modelos de evaluación, diagnóstico e intervención clínica, quien aborde de manera psicoterapéutica a las familias. Quienes no tienen tal vez esta formación en psicoterapia, pues es importante que podamos accionar con las familias desde tal vez el contexto educativo o desde el contexto de consultoría o desde un social comunitario. Bueno, entonces ya centrándome en uno de los 21 campos de la psicología, que es la clínica, pues hablamos ahí ya de la psicoterapia. Y la psicoterapia se comprende como un proceso de múltiples niveles en donde
el profesional de la psicología formado en la clínica facilita la construcción de un espacio psicológico. Este espacio debe ser seguro, debe ser confidencial, debe seguir los principios de la bioética, ¿no? Que nosotros los psicólogos y psicólogas los conocemos porque se encuentran en el Código Deontológico, en la Ley 1090, que guía nuestro ejercicio profesional. Y es importante acá entonces que nosotros tengamos en cuenta que en la psicoterapia nosotros seguimos unos ritmos y unos niveles de los consultantes, ¿no? Que van en ese proceso psicoterapéutico de crecimiento, de reorganización interna bajo un motivo de consulta, pero que este proceso sigue también unos estándares científicos y unas herramientas basadas en la evidencia científica, ¿no? Que en el caso colombiano, pues es el Ministerio de Salud quien nos indica cuáles son estas herramientas basadas en la evidencia que los psicólogos podemos adelantar dentro de los contextos clínicos, ¿no? Sí me parece bien importante hacer este énfasis en la evidencia científica porque realmente no debemos dejar de lado de que nuestra ciencia psicológica es una ciencia y que por lo tanto, pues debe ser muy cuidadosa con nuestros consultantes y que debe basar sus prácticas en la evidencia, ¿no? ¿Y cómo generamos evidencia científica? Con la investigación. Por eso, pues la formación que los estudiantes en el pregrado reciben en investigación es importante porque va a permitir que a los profesionales sigamos en ese proceso de investigación. Entonces, ¿quiénes son las personas que visitan los contextos clínicos en psicología? Bueno, aquí les he colocado metafóricamente unas imágenes de algunos animalitos que me parecen muy encantadoras, em, para que nos reflejen quiénes son quienes consultan clínicamente en psicología y que se pueden atender desde un enfoque sistémico. Pueden ser atendidos individuos, es decir, personas solas que por voluntad propia solicitan la consulta en un servicio de salud en una IPS o de manera particular, porque tienen algún malestar, como lo dice nuestra ley de salud mental, un problema de salud mental o un trastorno de salud mental que fue diagnosticado por un médico, psiquiatra o un neurólogo o un especialista en salud mental. También nos visitan las parejas, personas adultas que voluntariamente han decidido caminar juntas y que pueden o no tener hijos, ¿no? Dentro del curso de vida. También nos consultan familias que pueden ser de diferentes tipos, ahora más adelante voy a hablar un poco de ello, o pueden ser grupos. Entonces los contextos clínicos en psicología los abordamos desde estas dimensiones y complejidades, ¿no? Cuando hablamos del individuo, pues debemos tener en cuenta que algunos de los pacientes o consultantes, como yo les denomino, cuentan ya con un diagnóstico médico especializado. Como les mencionaba, un médico psiquiatra o un neurólogo quienes se encargan de diagnosticar en algunos casos, pues el estado mental de las personas. Y vemos que es frecuente encontrar dentro de estos diagnósticos, trastornos neurocognitivos, trastornos en el estado del ánimo, trastornos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo. Es muy frecuente encontrar estos diagnósticos y personas que consultan a psicología después de haber tenido un diagnóstico e incluso teniendo ya un proceso farmacológico que están siguiendo, ¿no? Juiciosamente. Estos casos los podemos atender desde la psicología sistémica, ¿no? Y considero yo que desde este enfoque en la psicología tenemos pues una gran ventaja porque comprendemos a la persona mucho más allá del trastorno, mucho más allá del diagnóstico, mucho más allá del comportamiento y lo comprendemos desde las relaciones que se establecen con las personas con las que conviven en el entorno y cómo estas relaciones de alguna manera mantienen estos síntomas o estas dificultades en la salud mental, ¿no? Que pueden ser problemas o trastornos. También encontramos que cuando son las familias quienes consultan dentro del
la palabra familias incluyó a las parejas, pues vamos a tener un abordaje que se amplía, ya no desde el individuo que puede tener un diagnóstico psiquiátrico, por ejemplo, un trastorno de mixto de ansiedad y depresión, pero ahora vamos a comprender entonces al sistema familiar como el sistema consultante. ¿Y cómo se comprende a la familia en consulta desde el enfoque sistémico? Primero, como un sistema conformado por diferentes elementos o partes que interactúan y que este sistema es un sistema natural, que se organiza de manera orgánica, que no hubo alguien quien lidere la organización, sino que de manera orgánica va organizando sus roles, las reglas de funcionamiento, la estructura con la que va a funcionar y se va organizando se va organizando y reorganizando en el tiempo según las demandas o necesidades que tenga. En ese orden de ideas, nuestra política pública nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias que tenemos en Colombia, identifica que no necesariamente las familias se organizan por vínculos de consanguinidad, ¿no? Sino que también puede reconocer la política que existen otro tipo de vinculaciones afectivas, emocionales, que también nos convierten en familia. Las familias tienen un objetivo o unos objetivos en común y conviven bajo el mismo techo o no, pero sí se caracterizan por tener relaciones solidarias, de ayuda, ¿no? De acompañamiento, en algunos casos cariño, amor y demás, ¿no? Dentro de esa estructura. Entonces reconocemos que la familia en consulta, pues es un sistema, es un todo sistémico que se organiza y se reorganiza dando respuesta a las necesidades que tienen en cada momento vital, ¿no? Este que les presento aquí es un boletín, uno de los varios boletines que en el Colegio Colombiano de Psicólogos hemos publicado, porque el COLSIP está constantemente trabajando por publicar, por también investigar, para que los profesionales podamos cualificarnos cada vez más y mejor para un mejor servicio, ¿no? De nuestros consultantes. Entonces, se reconoce en este boletín 45, por ejemplo, que cada familia tiene una particularidad o unas particularidades también dependiendo de las regiones en donde se encuentren. No es igual atender consultantes de la costa pacífica nariñense o de la zona centro del país, de la zona norte y demás, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta que dentro de esa visión sistémica nosotros entendemos la cultura, el territorio, el contexto en el cual se forma la familia, se sostiene la familia y dentro de ese sistema macro o esos sistemas macro, pues existen también unos microsistemas individuales que de alguna manera pueden evidenciar algunos malestares o problemas en su salud mental, ¿no? ¿Cómo se organizan estos sistemas familiares y deben ser comprendidos? Primero, como sistemas vivos que se van transformando constantemente y que se organizan en subsistemas. Hablamos de un subsistema conyugal o la pareja, que es un subsistema primario, diría yo, porque usualmente pues en una familia nuclear tradicional es lo primero que se forma, ¿no? Digamos que dentro de la cultura tradicional. Dos personas que deciden organizarse voluntariamente para formar una familia y forman entonces la pareja que más adelante va a decidir si tiene o no tiene hijos, como les menciono, pues en una imagen de una familia tradicional. Sin embargo, hemos visto que no necesariamente el subsistema conyugal pues decide tener hijos y hablaremos solamente de la pareja. Por eso también atendemos a la pareja de manera particular, a diferencia de las familias que tienen hijos. Aquí vemos una familia nuclear, por ejemplo, tradicional biparental, es decir, una madre, un padre, un hijo. Aquí cuando nace el primer hijo, entonces ya se funda un subsistema parental que se atiende de manera particular, ese subsistema, de tal manera que, por ejemplo, si existe una pareja,
que tiene 10 años de matrimonio o de unión libre, han decidido tener hijos y tienen un hijo pequeño, pero después de esos años deciden divorciarse, entonces ya no atendemos, no hablamos de un subsistema conyugal al que atender, sino del subsistema parental que se debe atender, ¿no? Es decir, la relación que tiene la madre con el hijo, el padre con el hijo, es decir, los padres frente a los hijos, ¿no? Entonces hablamos de que si bien los sistemas están interconectados en un sistema familiar también, para su estudio y para su comprensión podemos segregarlos para poderlos comprender y atender de manera particular por su complejidad. Entonces, en ese orden de ideas, pues en el ejemplo que les menciono, si hay un divorcio, en el subsistema conyugal y se disuelve esa alianza conyugal, pues trabajaremos en los acuerdos parentales, porque podemos dejar de ser pareja, pero siempre seremos padres, ¿no? Cuando tenemos hijos en común. Bueno, pero hay otros tipos de familia y hablamos de la diversidad familiar que complejiza también el ejercicio profesional en psicología sistémica, ¿no? Y es que actualmente hablamos de parejas conyugales que deciden no tener hijos o familias monoparentales, es decir, un padre a cargo de sus hijos, que puede ser porque el cónyuge murió o porque existe una separación, un divorcio. Entonces hablamos de familias mono, de uno, parentales de padres, un padre a cargo de sus hijos. Puede ser de jefatura femenina, cuando hay una madre a cargo, o las madres cabezas de familia, o una familia monoparental de jefatura masculina, creo que Damaris tiene abierto el micrófono, bueno, muchas gracias. Monoparental de jefatura masculina cuando es el padre quien está a cargo de los hijos. Hablamos de familias también extensas, es decir, que bajo el mismo techo conviven el primo, el tío, el abuelo o 3 generaciones o más. A familias ampliadas que acogen a otros integrantes, hijos de crianza, familias de adopción también, familias reconstituidas, es decir, cuando hay segundas nupcias y entonces coloquialmente se conoce, vamos a vivir con mis hijos, vienes tú a vivir con tus hijos y ahora tal vez tenemos nuestros hijos, entonces los míos, los tuyos y los nuestros, una familia reconstituida por segundas nupcias y etcétera, ¿no? Entonces hemos visto que incluso actualmente se habla de familias poliamorosas, de diferentes tipos de relaciones, ¿no? Aquí hay una imagen que me parece bien linda porque nos habla de las familias multiespecie, por ejemplo, cuando las mascotas ya se convierten en miembros importantes de las familias, familias que conviven con mascotas, familias huéspedes que acogen también temporalmente a otros integrantes del sistema familiar, las familias de crianza. Bueno, en general hay un montón en la diversidad familiar que nos complejiza también la atención clínica y no clínica, ¿no? De las familias en el enfoque sistémico. En común, ¿qué tienen todas estas familias? En común tienen, primero, que son sistemas integrados por diversos miembros y los diversos miembros van a estar cumpliendo unos roles que se denominan funciones familiares, ¿no? Habrán, por ejemplo, miren acá esta imagen que les he creado, miembros que cumplen la función de protección y cuidado, que se esperará, por ejemplo, que sean las personas adultas quienes ejerzan la función de cuidado y de protección. No sería lo ideal que un niño o niña de 13 años esté generando un cuidado y protección de sus hermanos menores, por ejemplo, sino que sean los adultos quienes brinden protección y cuidado. O si hay personas mayores en la familia, pues posiblemente sean otros adultos con mayor independencia quienes generen esa función familiar de cuidado y de protección, con el objetivo de generar un desarrollo integral de los miembros, sean niños, niñas, adolescentes, adultos, personas mayores, ¿no? También otra función es el alimento, el vestido, el afecto, la educación, la salud. Y en ese orden de ideas, pues si nosotros pensamos en las funciones familiares, la familia solita no puede cumplir las funciones familiares. Por ejemplo, esta función educativa implica que las familias tomen en cuenta a una institución educativa, si esa es la decisión, ¿no? O una institución
de apoyo para que puedan acompañar ese proceso formativo. Entonces, las familias van a tener que dialogar, por ejemplo, para cumplir esta función con la escuela, con el colegio o con la institución de apoyo. Si yo necesito, por ejemplo, cumplir la función familiar de salud, necesito unos servicios sanitarios, necesito que los integrantes de la familia estemos cubiertos por en nuestras necesidades sanitarias en una institución prestadora de servicios de salud. Y así sucesivamente para cumplir las funciones de cuidado y de protección. Por ejemplo, si yo vivo con mi hija y somos una familia monoparental de jefatura femenina, vivimos las dos, pues voy a necesitar trabajar. ¿Para qué? Para proveer, pero voy a tener que dialogar tal vez con mi familia extensa o con alguna institución de cuidado y de protección para que ella esté acompañada, ¿no? Entonces, miren que las familias requieren también estar dialogantes con otros sistemas vinculares, con otros sistemas relacionales, y esto también desde este enfoque sistémico nos permite una mirada integral y nos permite la construcción de ecomapas, ¿no? Los ecomapas, entonces, que muy seguramente los estudiantes que ya están avanzados en su carrera conocen y han construido ecomapas, nos permite identificar todos los recursos que tienen las familias y las personas para poder cumplir con el desarrollo integral, ¿no? Entonces, desde el enfoque sistémico, también es muy importante que reconozcamos que el curso de vida de las personas que están al interior de las familias, pues incide mucho en cuanto a las necesidades que puedan tener y en el desarrollo. En ese orden de ideas, pues no es igual atender una familia con hijos pequeños, por ejemplo, en donde los retos son la educación, la formación, los nuevos hábitos que implica tener niños pequeños, las reglas en casa cambiarán. Cuando, por ejemplo, tenemos familias con hijos adolescentes, en donde hay que flexibilizar un poco las normas, las reglas, el acompañamiento de los adolescentes no es igual al que tenemos con los niños, ¿no? Entonces, miren cómo se complejiza la atención de las parejas y de las familias dependiendo del curso de vida individual de las personas que lo integran. Tampoco será igual según el tipo de familia. Si yo tengo una familia en donde estamos criando un hijo que no es adoptivo, sino que como antes escuchaba que nos regalaron un niño, ¿no? Entonces teníamos una persona que nos ayudaba en casa y nos dejó regalando a la niña porque tal vez nosotros teníamos la posibilidad de darle estudio y ellos no. Una familia con un hijo de crianza pues va a tener unos retos distintos, tal vez empatizar con los hijos biológicos, generar un vínculo. Entonces, miren que es bien complejo atender sistemas relacionales, pero el enfoque sistémico nos permite vincular los cambios en el curso de vida individual, pero también los cambios en el curso de vida de la familia, y las diferentes organizaciones o instituciones que puedan servir de apoyo para poder darle solución a las necesidades que tengan, ¿no? También será diferente atender familias que tengan 3 generaciones. Miren, aquí en esta imagen encontramos una relación de abuelidad, una relación abuelo-nieto que es de mucho beneficio mutuo. Los niños aprenden mucho, por ejemplo, de los abuelos, se aprenden a cocinar, aprenden sobre cuidado de bicicletas, carros, bueno, un montón de cosas que aprenden de los abuelos. Pero las personas mayores también aprenden mucho de los niños, ¿no? Aprenden a manejar la tecnología, como en el caso de la pandemia, aprenden nuevas palabras, juegos, ¿no? Que les sirven de estimulación neurocognitiva. Entonces, digamos que se complejiza la atención a las familias cuando sabemos que al interior de ellas hay unos cambios evolutivos individuales, ¿no? Entonces hay unos retos para las familias que tienen niños, niñas y adolescentes, cuando los padres son los cuidadores, cuando los padres proveen el dinero, cuando los padres están en la tarea de cuidado, cuando se van organizando
cotidianamente y cambian las familias según también el curso de vida, cuando, por ejemplo, ya los padres no son los cuidadores, sino los hijos son los cuidadores de sus padres cuando estos se hacen mayores, ¿no? Entonces, miren cómo va cambiando el curso de vida individual y van cambiando también las necesidades familiares y las familias se adaptan y se reorganizan de manera maravillosa para dar respuesta, ¿no? A ese sostenimiento del sistema familiar que es tan fundamental en la vida de todos nosotros. Los hijos, entonces, cuando hay personas mayores en casa, pues son quienes cuidan, incluso quienes tienen nuevas exigencias económicas, quienes los hijos asumen responsabilidades del cuidado, bueno, y necesitan hacer acuerdos ahora entre hermanos para ver quién ayuda a cuidar al padre, a la madre, ¿no? Cuando tienen sobre todo algún tipo de diagnóstico médico o diagnóstico psiquiátrico. Entonces, con esto me gustaría también puntualizar un ejemplo, uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar con las familias, por ejemplo, cuidadoras de personas mayores, ¿no? Y aquí reconozco lo que les he mencionado anteriormente. Ejemplo, una familia aquí en donde les estoy indicando, ojalá se pueda ver, no estoy segura, si estoy indicándoles en la parte donde está la bolita verde en la parte superior, vemos una organización jerárquica de una familia nuclear tradicional en donde hay un padre y hay una madre, y este padre y esta madre tienen en este mapa familiar de la estructura tienen tres hijos o varones, un hijo mayor John, un hijo del medio Tom, una hija Gina y un hijo Rob, de los cuales los dos hijos mayores ya tienen su pareja y tienen sus hijos, es decir, es una familia de tres generaciones, ¿no? Una familia extensa. Ustedes ya seguramente han visto estos mapas de estructura familiar y han visto la jerarquía de esta familia. Hay algunos hijos como Gina, Rob y Nena que son los hijos menores que no tienen pareja y tampoco hijos. Pero ¿qué sucede cuando estas personas, Ami y Yam, que son pareja, padres, cuidadores, proveedores de estos hijos, que ha ayudado a la formación de esta familia, pues que de pronto pueden envejecer o pueden enfermar si tienen un envejecimiento patológico y la organización jerárquica cambia? Miren cómo en este momento los hijos siguen en su estructura con sus hijos y sus parejas. Las personas pues que han decidido formar nuevas familias, nuevos sistemas familiares, pero en este caso, Ami y Yam, padres, terminan al cuidado de Gina y de Rob, que son los hijos solteros de la familia, ¿no? Entonces, la organización jerárquica cambia según las necesidades que tenga el sistema familiar. Y entonces, en el enfoque sistémico, identificamos nosotros esta organización, esta estructura y estos ajustes que tuvo que hacer la familia, ajustes de los roles, ajustes de poder, ajustes en la estructura familiar, y reconocemos pues que será importante aquí, por ejemplo, armonizar entre todos los hijos para que Rob y Gina continúen desarrollándose individualmente, pero que se sigan atendiendo a sus padres, por ejemplo, mayores que necesitan atención y cuidado, pues en su salud sobre todo, ¿no? En ese orden de ideas, pues esta familia va a tener unos retos a los cuales debe enfrentarse y posiblemente en la psicología clínica y en la psicología de la salud les podremos generar pues algunos apoyos. Por ejemplo, para resolver este caso y ya con esto también ir cerrando el espacio, podríamos pensar que si hay personas mayores que requieren cuidado en la familia, primero pues es necesario reconocer que existe un subsistema conyugal. Mire, por ejemplo, Ami y Yam posiblemente continúen su relación de pareja, ¿no? Hasta el momento vemos que no se han separado, que viven juntos. Entonces, existe un subsistema conyugal y ese subsistema conyugal pues va a tener unos cambios. Muy seguramente ellos van a querer tener su espacio para compartir como cónyuges, ¿no? Van a requerir un espacio para salir, para pasear, para viajar, si es que tienen pues digamos esa
posibilidad de la independencia, sobre todo física y cognitiva para hacerlo, ¿no? Pero se hace también importante, miren, aquí reconocer que Amy y Jam tuvieron varios hijos, ¿no? Algunos de ellos tienen sus propias familias, otros tendrán sus proyectos de vida como estudiar, trabajar y demás, pero es importante entonces honrar a los padres y establecer acuerdos para el soporte, no convertirse tal vez en padres de nuestros padres, sino ajustar lo necesario para hacer una familia que soporte, de soporte, pues, al cuidado y al desarrollo integral de las personas mayores, porque digamos que uno de los mayores conflictos que yo he encontrado en la clínica cuando existen este tipo de casos con personas mayores es que los hijos se convierten en padres, ¿no? Y entre comillas, y entonces no le dejo ver ciertos programas de televisión, no le dejo comer ciertos alimentos. Por ejemplo, el médico le dice no debe tomar café y los hijos le prohíben el café y entonces se vuelve un conflicto porque a la persona le encanta el café, toda la vida ha tomado café y ahora le quitan el café y los hijos le dicen no papá, no tomes café y se convierte en un conflicto constante, ¿no? Y así, no les dejan comer, no les dejan salir, no, ya no quiere ir a la misa la mamá, no vas a la misa, es peligroso, te puedes caer. Entonces, en lugar de ayudar, digamos, en esa continuidad del desarrollo vital, se convierten a veces en conflictos estas situaciones, ¿no? Es importante reconocer que existen entonces unos hermanos que van a compartir la responsabilidad del cuidado. Cuando hay personas mayores, pues la ley nos obliga a los hijos, según el Código Civil, en el artículo 142, a conciliar las diferencias y a llegar a acuerdos para el cuidado, ¿no? Y existen normas que nos obliga, por decirlo de alguna manera, nos da una obligatoriedad a los hijos para responder por el cuidado de nuestros padres, sobre todo cuando son mayores de 60 años y tienen algún tipo de incapacidad o discapacidad. Entonces los hermanos tendremos que hablarnos, tendremos que conciliar, tendremos que llegar a acuerdos del cuidado, de contratar algún servicio sanitario, un cuidador, una enfermera, un centro día y demás para poder ayudar al cuidado cuando se requiere, ¿no? O al acompañamiento cuando no se requiere cuidado, porque no todas las personas mayores van a requerir cuidado, puede que requieran solo acompañamiento, como en el ejemplo, la persona quiere irse a la misa, pues no necesita cuidado, necesita acompañamiento, entonces pues alguien que le acompañe es lo que necesita para evitar un accidente, para evitar una caída, para proteger y cuidar, ¿no? La familia extensa también es importante y miren, esta mirada del enfoque sistémico nos permite saber que hay unas redes de apoyo familiares o de amigos o de pares en el sector, en el barrio. Entonces la familia extensa puede ser una red primaria de apoyo en donde identificamos que otros familiares o amigos pueden ayudar al cuidador principal. En este caso, pues son dos hijos, Gina y Rob, posiblemente estén trabajando en algunos horarios, estudiando, entonces se necesita posiblemente también algún primo, algún tío, algún hermano que le ayude con las citas médicas, que le acompañe en casa, alguien que le ayude tal vez a la preparación de los alimentos, ¿no? Entonces es importante saber qué redes de apoyo se pueden activar y en el caso, qué instituciones de apoyo, ¿no? Centros de estancia diurna, centros residenciales también o gerontológicos, o cuidadores formales como enfermeros, o grupos de apoyo para cuidadores, cuando, por ejemplo, hay personas que tienen que han pasado un duelo, entonces un grupo de apoyo para familiares que sobrevivientes al suicidio, por ejemplo, ¿no? Y este tema de los grupos de apoyo es de mucho beneficio en la salud mental de las personas. Y finalmente, pues reconocer que dentro de la política nacional y departamental existen unos lineamientos para la atención de los individuos, para la atención de las familias en la política nacional,
para familias en la política pública para las infancias y las adolescencias, en la política nacional para la atención a personas mayores, encontramos las directrices para nuestro buen accionar en los diferentes contextos con las personas, parejas y familias. Por lo tanto, el enfoque sistémico nos invita a revisar como conclusión, pues, los macrosistemas culturales, los macrosistemas territoriales, la organización política o la política pública municipal, departamental, nacional, y después de estos macrosistemas, comprender también esos sistemas relacionales, familias, parejas e individuos, y cuáles son esas redes de apoyo institucionales, familiares, de pares y demás con las que se cuentan para que a partir de esta evaluación se pueda hacer una intervención de igual manera, activando todos los recursos necesarios para apoyar y brindar este acompañamiento psicoterapéutico o un acompañamiento pues en un contexto educativo o en un contexto social comunitario. Bueno, yo creo que eso es por mi parte. Les recomiendo algunos textos. Todos los encuentran en la página del Colegio Colombiano de Psicólogos. Hay una guía de crianzas maravillosa que la publicamos el año pasado, que se las recomiendo mucho. Es de libre acceso y hay algunos boletines también que les puede orientar para ampliar un poco y profundizar en este tema, los documentos de competencias del psicólogo en el campo de psicología y familias que lo publicamos en el año 2022. Y pues estoy atenta también a sus preguntas, a sus comentarios, a sus sugerencias y muchísimas gracias. Muchas gracias, mi profe Mary, qué presentación tan completa. Nos has dado un muy buen panorama, nos ha permitido reconocer algunos mitos que tenemos, ¿cierto?, frente al enfoque sistémico relacionado a que solo eh, trata a familias, y hemos comprendido entonces que pues hay unas posibilidades mucho más amplias, nos permite también comprender esa diversidad cultural, la diversidad familiar, la diversidad de roles, ¿cierto? Entonces, mi profe, mil y mil gracias. Tenemos por acá algunas preguntas y antes de empezar a leerte las preguntas o a abrir micrófonos para nuestros estudiantes, les queremos recordar que en el chat hemos dejado el link para que por favor diligencien la asistencia. Entonces, les agradecemos por asistir y les pedimos por favor colaborarnos con este formulario. Mi profe, entonces, mira, tenemos por acá a Merly Joana que nos dice, bueno, esta pregunta nos la enviaron un poquito antes de que nos hablara sobre los 60 años, pero nos dice, ¿en qué edad es que los hijos deben hacerse cargo de sus padres? Ah, bueno, muy bien, sí, precisamente em, en Colombia se reconoce que las personas mayores inician este periodo a los 60 años. Entonces debemos nosotros, los hijos, responsabilizarnos de nuestros padres mayores de 60 años, sobre todo, nos dice la norma, si cuentan con discapacidad o una situación de salud que les dificulte de pronto o les incapacite, ¿no? A nivel cognitivo o a nivel físico. Estamos obligados, todos los hijos, no un solo hijo de los 5, sino todos y cada uno de los hijos. Y por eso, pues, muy de la mano, los psicólogos trabajamos en procesos de mediación familiar, muchas veces acompañados por abogados. Hacemos un ejercicio interdisciplinario, esto es muy enriquecedor desde el enfoque sistémico. Permanentemente hacemos un ejercicio interdisciplinario con medicina psiquiátrica, con medicina general, con trabajo social, terapia ocupacional, en este caso con abogados que nos ayudan muchas veces en la mediación para generar acuerdos de cuidado a los padres o cuando hay situaciones de divorcio, en los casos de niños, niñas y adolescentes, pues los abogados ayudan también en la mediación para llegar a acuerdos parentales. Muchas gracias, mi profe. Bueno, ya nos ha quedado claro. 60 años y especialmente en algunas situaciones particulares. Janet Friedli nos dice,
¿Qué obligación tienen los hijos de cuidar a sus padres cuando fueron abandonados o desatendidos por ellos en la infancia o en la juventud? Bueno, allí hablaríamos, si entiendo bien la pregunta, de una familia que deja en adopción o en crianza a otra familia un hijo, ¿no? Entiendo así. Por ejemplo, yo fui abandonada por mis padres cuando tenía 12 años, mis padres me dejaron a cargo de mis abuelos. Entonces, la pregunta entendería que es, ¿yo debo velar por mis padres biológicos o realmente por mis abuelos, ¿no? Creo que esto lo respondería muchísimo mejor un abogado, pero me voy a atrever a hacer mi respuesta. Yo diría que en este caso hay una familia de crianza. La familia de crianza acoge a los miembros que no necesariamente pues tienen un vínculo sanguíneo, aunque en este caso sí lo tendrían, pero son los abuelos quienes han cumplido las figuras parentales, ya que los padres biológicos lo abandonaron. En ese caso, desde mi perspectiva, desde mi concepto, la relación vincular se dio con los abuelos, la relación parental. Entonces, debería yo velar por mis padres, que en este caso fueron mis abuelos, ¿no? Pero sí creo que es un tema para que lo abordemos jurídicamente. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, esto está movido aquí en el chat. Entonces, dice Guilesa Hernández, bueno, a veces este creo que es más un comentario, a veces es complicado para los hijos menores, ya que nos toca cuidar de nuestros padres y a veces posponer muchas cosas nuestras, ¿no? Personales o de nuestro futuro, como trabajo, estudio, aplazar ciertas cosas por cuidar a nuestros padres, ¿no? Creo que es más ese comentario, ¿no? Esa De hecho, reflexión. sí, profesor, y de hecho, miren que hay una consulta frecuente que yo atiendo de este tema precisamente y muchos de los casos se han identificado con sobrecarga del cuidador o el síndrome del cuidador quemado, en donde hay personas que abandonan sus proyectos de vida y dicen, yo renuncio a mi pareja, dejo a mi pareja y me voy a cuidar a mi madre, porque primero fue madre que pareja. Yo renuncio a mi trabajo, tiempo parcial, medio tiempo o por horas y voy reduciéndole a mi vida personal por el cuidado. Y mis 5 hermanos se desentienden, pero a mí me toca sola, ¿no? En Colombia hemos identificado en el COLSIP que hay un perfil de cuidadores, mujeres de edad media, entre los 30 y los 45, 50 años, cuidadoras, que no reciben remuneración por el cuidado, pero que van abandonando sus proyectos de vida personales a tal punto que cuando fallece la persona que es cuidada, llegan muy desorientadas a la consulta porque han abandonado sus proyectos de vida personales e incluso tienen ya secuelas de su sobrecarga de cuidador, ¿no? Entonces, esto es bien frecuente y gracias por el comentario. Gracias a ti, mi profe. Aquí Yuris nos pregunta, es una contrapregunta a la respuesta anterior sobre, bueno, si me cuidaron mis nietos, pues mis abuelos, mi responsabilidad sería con mis abuelos. Ella pregunta si la ley también obliga a responsabilizarse por los abuelos o si la ley está dirigida únicamente a los padres. Sí, la norma está dirigida a los padres, ¿no? Pero entonces aquí habría que definir quién es padre, quién es el padre, ¿no? No necesariamente la persona que engendra es el padre, ¿no? O la madre, sino quien cumple la función de cuidado, las funciones parentales de cuidado, de acompañamiento, de guía, de educación, de crianza, pues es padre y es madre, ¿no? Ejerce funciones parentales. Gracias, mi profe. Mi profe, quisiéramos pedirte que si tú nos puedes seguir como leyendo el chat y podrías dar algunas respuestas en el chat por cuestiones de tiempo para darle también apertura a la siguiente ponente, pero nuestra profe Mirce quiere intervenir también. Te agradecemos mucho, profe Mary, por toda tu presentación, tus aclaraciones, tu generosidad
con el conocimiento. Mil gracias. Bueno, con mucho gusto y gracias a ustedes también por la Bueno, un cordial invitación. saludo, profe Mary, compañeros y estimados estudiantes. Bueno, yo pues quería hacer una pregunta en relación también pues aprovechando la experticia, y es que algunos estudiantes desde el curso de modelos de intervención nos enfocamos también desde esos postulados teóricos que soportan el modelo para el accionar, ¿cierto? Pero también nosotros recalcamos algunas de las técnicas. Entonces, doctora, yo sé que por tiempo pues no podemos de pronto hacerlo de manera verbal, pero si nos pudiera regalar algunas de esas técnicas que puedan también tener en cuenta nuestros estudiantes desde este modelo al momento de realizar esos abordajes y ese accionar desde el enfoque y el modelo sistémico en familia. Gracias, Doc. Qué linda, ¿no? Qué linda pregunta y yo me dispongo a una webconferencia. Sería muy chévere tal vez poder compartir en el curso que usted menciona. Pues hay muchas, ¿no? Hay muchas herramientas, pero para mí la principal herramienta de intervención en el enfoque sistémico es la entrevista sistémica, ¿no? La entrevista que está basada no solo en recoger información, en hacer preguntas exploratorias, sino también en generar reflexión, ¿no? Preguntas reflexivas, circulares. Creo que es importante, ¿no? Llegar a los cambios a partir de este diálogo con los sistemas consultantes. También funciona mucho en mi caso, me ha funcionado mucho la terapia narrativa, ¿no? La terapia narrativa que está basada de pronto en los cuentos, en las historias, en el dibujo, en las artes, para poder generar algunos renarraciones de algunas historias que pueden estar allí. Muy dialogantes en la persona. La terapia breve centrada en soluciones también nos permite herramientas bien importantes para generar cambios comportamentales, ¿no? Sobre todo cuando se trata de personas que tienen diagnósticos psiquiátricos, puede ayudarnos mucho las técnicas en terapia breve centrada en soluciones. Podemos encontrar también algunas técnicas como la que les proyecté, la del mapa familiar, que vienen de la Escuela Estructural de Minuchin, ¿no? El mapa de la estructura, al poder ver cómo era una estructura y cómo ha cambiado la estructura, esto ya empieza a generar movilización en las personas solo al visualizarlo. Los genogramas, ¿no? Los mapas familiares, los mapas relacionales, los ecomapas. También la construcción de ecomapas permite ya la movilización de recursos institucionales, recursos importantes, ¿no? Bueno, veo que hay muchísimas, muchísimas, y dentro de todas las que más me ha funcionado es el trabajo interdisciplinario. Creo que es un recurso muy importante, tener un diálogo cercano con los otros profesionales que atienden los casos, incluso en las comunidades. Por ejemplo, cuando yo he trabajado en comunidades, estar dialogante con las juntas de acción comunal, qué vamos a hacer con la junta de acción comunal, con la parroquia, bueno, cómo nos vamos a movilizar para crear espacios diferentes para las personas mayores, para los niños, para gestionar el parque. Todo esto es intervención sistémica en los contextos. Entonces hay muchos recursos y bueno, ahí me dispongo, profe, para lo que necesiten en el curso. Muchísimas gracias, profe Mary. Gracias por, como te decía, Sofi, compartir estos hermosos conocimientos y todos estos aspectos. Y ya sabe, profe Milsen, cómo encontrarla si se anima a la web. Bueno, muchísimas gracias, profe Mary. También queremos darle la bienvenida a la profe Natalie Gaviria. Mi profe Natalie, si nos prendes cámara para estar contigo. La profe Natalie también ha accedido a acompañarnos, también nos va a conversar sus conocimientos sobre este aspecto, a profundizarnos. La profe Natalie Gaviria Arrieta es psicóloga, magíster en psicología con énfasis en enfoque sistémico, con experiencia de 7 años de docencia universitaria. Tengo entendido que es compañera nuestra también. 3 años de coordinadora en la modalidad familiar ICBF, 2 años de agente psicosocial modalidad familiar ICBF y 1 año como agente psicosocial CDI en ICBF. Mi profe Natalie, bienvenida. Aquí estamos para servirte. Les recordamos a los estudiantes que en algún momento vamos a estar pasando el link de la asistencia para que por favor no lo olviden. Bienvenida, mi profe Natalie. El público es tuyo.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes, saludos a todos, un placer estar con ustedes en este momento, ¿verdad? Bueno, hoy vamos aprovechando el amplio abordaje que nos dio la doctora Mary, ¿verdad? Frente a la terapia familiar específicamente, vamos a hacer un breve recorderis también todo lo que tiene que ver con el mundo del enfoque sistémico, ¿cierto? Y aquí vamos a ver una mirada un poco más integradora, un poco más hacia otros campos específicos y no tanto al de psicoterapia, que fue el que ella pues ha desarrollado. Entonces, bueno, si bien el enfoque sistémico, como yo lo expreso, lo amo, es el mejor de todos, cada quien defiende lo suyo, es muy integrador, es muy completo y muy dinámico, ¿verdad? Dentro de todos los procesos que nosotros desarrollamos. Entonces, este enfoque nos permite poder mirar de manera integral, completa, integradora, elementos que interconectan no solo nuestra vida, nuestra familia, la sociedad, ¿verdad? Sino todos los entornos en los cuales nosotros nos relacionamos. Entonces, esta perspectiva nos hace mirar todas las posiciones de manera fragmentada, pero al mismo tiempo globalizada, ¿sí? Partiendo como en ese orden de ideas, ¿sí? Este enfoque cobra unos orígenes y tiene unos principios específicos. Entonces, si bien inicialmente cuando comienza el enfoque sistémico, ¿verdad? Se toma todas las medidas de interacción, ¿verdad? Interdisciplinario, tiene unas teorías que lo fundamentan y dentro de esta, una de las más conocidas, ¿verdad? Es la teoría general de los sistemas, con su autor Salvador Minucci. Encontramos que tiene también diversas influencias epistemológicas de diversas ciencias. Dentro de la creación del enfoque sistémico, ¿verdad? Encontramos entonces esos fundamentos y esos principios que nos dan las bases, las raíces de esta disciplina desde conceptos como es la cibernética, la teoría de los sistemas. Aquí vemos que tiene influencias de las ingenierías, ¿verdad? De múltiples disciplinas que fueron sumando principios muy fundamentales, dando la clave, ¿sí? Y la eficiencia de esta terapia. Por eso, cuando inician a hacer la asociación del enfoque sistémico con la terapia familiar, entonces se encuentra esta articulación y es lo que permite que ese modelo que nos acaba de hablar la doctora Mary de psicoterapia familiar, ¿verdad? Sea muy eficiente y eficaz durante todo el proceso. Que se puedan ver cambios, transformaciones a nivel individual, a nivel de pareja, a nivel de familia, ¿sí? Por todas las interconexiones que nosotros como seres humanos estamos teniendo. Entonces, dentro de esos principios fundamentales tenemos la retroalimentación, la interconexión, ¿verdad? Somos seres sociables, somos seres que interactuamos con diferentes ambientes, medios, que también nos adaptamos a diferentes contextos y culturas. Entonces, esto es lo que nos brinda empezar a mirar de manera integradora, ¿verdad? Este enfoque. Y pues como les he mencionado, tiene esta visión holística que nos permite comprender todas las relaciones y los componentes que nos incluyen a nosotros como individuos, como personas, como seres que pertenecemos a diferentes sistemas, ¿verdad? Y que constantemente estamos teniendo diferentes relaciones, diferentes acercamientos, ¿verdad? Entendiendo bien los sistemas como aquellas redes, interconexiones que nos conforman. ¿Qué aplicaciones nosotros le podemos dar? ¿A dónde podemos llevar a aplicar este enfoque? ¿Verdad? ¿A dónde podemos nosotros desarrollar el modelo sistémico? Bien lo decían ahorita, tenemos encasillado cuando nos hablan de enfoque sistémico, inmediatamente decimos, ah, no, eso es terapia de familia, nada más.
vaya, eso es solamente para hacer terapia de familia. Y no, resulta que el enfoque sistémico, al ser tan holístico, ¿verdad? Dentro de su estructura, dentro de su aplicabilidad, tiene diferentes contextos en los que nosotros lo podemos utilizar, ¿sí? Y dentro de eso encontramos uno de los contextos que son las empresas y las organizaciones. Entonces, desde las empresas y las organizaciones, nosotros podemos trabajar con el enfoque sistémico. Porque recuerden que el principio de este enfoque es que interrelaciona diferentes sistemas, llamándose sistema un individuo, llamando sistema la familia, llamando sistema la educación, llamando sistema la comunidad, llamando sistema la sociedad, ¿verdad? Entonces podemos partir desde la teoría general de los sistemas que nosotros tenemos, un microsistema, un macrosistema, un exosistema, un mesosistema, ¿verdad? Entonces, todo eso va reflejando las relaciones que nosotros tenemos. Una organización también tiene diferentes sistemas de cómo se hace esa relación. Entonces, desde las empresas, desde las organizaciones, surge la comprensión de las dinámicas en ese entorno. Entonces tenemos que mirar cómo es la relación, ¿verdad?, del personal de un servicio en específico y entonces cómo es la relación de ese personal con el jefe, con las personas que están eh, a cargo, ¿sí? O que tienen una posición mayor y así se van creando como estilo de redes, ¿verdad? Pero que cada uno de ellos conforman un sistema que va teniendo esa interrelación, sin olvidar, perdón, de que cada uno de ellos para la toma de sus decisiones son un individuo, son un sistema y que la decisión que tome un individuo, ¿verdad? Va a transformar ese sistema, ¿sí? Entonces, desde la teoría de los cambios o la circularidad, que es uno de los conceptos fundamentales dentro de la terapia sistémica, nos damos cuenta que cualquier acción que nosotros desarrollemos, ¿verdad? Va a producir un cambio. Entonces, con una decisión que nosotros tomamos, no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a todos los demás sistemas que están alrededor de nosotros, ¿sí? ¿Qué otro contexto nos permite este enfoque desarrollar? Entonces, desde los sistemas sociales y ambientales. Aquí también nosotros podemos hacer grandes transformaciones. Las técnicas que nos mencionaba la doctora Mary, lo que es el genograma o los ecomapas, se utilizan mucho desde este entorno social, ¿sí? Para poder mirar de manera integral, ¿verdad?, cómo se están dando las interacciones en el contexto y cuáles son las problemáticas que están surgiendo y que están afectando diferentes familias, diferentes personas que pertenecen a esa comunidad o a esa población. Entonces, todas y cada una de estas herramientas nos va dando una perspectiva para revisar, ¿verdad?, cómo está interaccionando esas personas, esa población y cómo se está dando ese proceso. Esto permite que nosotros podamos mirar de manera específica, pero también global, ¿verdad?, los problemas que se están construyendo para dar respuesta, para dar solución, para generar un bienestar ante esa sociedad. Entonces, a nivel social y ambiental también son muchas, ¿verdad?, las intervenciones que nosotros podemos hacer allí desde este enfoque. Entonces, miren que por eso les decía, siento que es el más completo, ¿verdad? El que no tiene de pronto tantas barreras, porque incluye todos los contextos, pero también incluye a todas las personas a las cuales nosotros podemos, o a todos los sistemas a los cuales podemos llegar. Y otra de los contextos de aplicación, ¿verdad?, que tenemos es el de salud. En este caso, pues nos hablaron desde la psicología clínica, ¿verdad? Aunque en la medicina también es muy utilizado parte de este enfoque sistémico, algunas herramientas y técnicas que él tiene. Entonces, desde la salud y la medicina, vemos cómo se analizan esos factores interconectados que influyen en la salud de los individuos, ¿verdad? Y cómo influye también a nivel familiar, a nivel social, una sintomatología, de pronto alguna problemática, ¿sí? Alguna enfermedad que se venga desarrollando.
En la medicina es muy usado para mirar estas enfermedades que son hereditarias, para poder predecir a tiempo o poderlas eh, como reducir, ¿verdad? Los factores consecuentes de estas enfermedades y empezar un tratamiento a tiempo de este proceso. Entonces nos permite anticiparnos en muchas ocasiones al conocer todo el historial familiar, entonces poder brindar esa prevención, ¿verdad? Eh, de esa enfermedad ante la situación o ante ese sujeto que puede estar desarrollando. Estos son algunos de los contextos en los que los podemos decir, sin alejar el educativo, claro está, ¿verdad? Dentro del contexto educativo también es sumamente provechoso. Ahí podemos dar, además, que desde la infancia, uno de los contextos que más unifica población, como son las familias, ¿verdad? El contexto social es el educativo. Desde allí hay varios sistemas que empiezan a tener aún hasta el gobierno termina involucrado dentro de estos sistemas, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos actores, de esos sistemas, de esos factores que están interconectados, se pueden ir abordando desde este enfoque. Pero cuando hablamos de toda la maravilla de este enfoque, ¿verdad? También tenemos que tener claro que si bien hay unos principios, como ya lo hemos visto, hay una historia de él, hay unos contextos en los cuales nosotros tenemos esa interacción, ¿sí? Tenemos ese acercamiento. También hay un pensamiento sistémico, es decir, unas relaciones, unas interconexiones entre lo que es el análisis de sistemas, ¿sí? Es decir, cómo se estudia ese conjunto de sistemas del cual estamos enfocándonos, que no los podemos mirar de forma aislada, sino que tenemos que mirarlo de forma en conjunto, integrado, ¿verdad? Focalizarnos en cada uno de los sistemas, pero cómo él termina directamente relacionado, ¿verdad? Con cada factor de lo que estamos nosotros alejando. Entonces yo no puedo hablar de problemas de jerarquía o de autoridad familiar, por ejemplo, si no empiezo a mirar la crianza, perdón, si no empiezo a mirar la crianza, los límites, las jerarquías, la autoridad, ¿verdad? Las reglas que se pusieron en ese sistema familiar que dio resultado a esa respuesta que estamos encontrando. ¿Sí? Entonces, cada factor, ¿verdad? Que nosotros analizamos dentro del contexto familiar, de las relaciones con las personas o con cada uno de los contextos, van a terminar dando respuesta a esa situación o a ese factor global. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener ese pensamiento integrador, hacer conexiones de diferentes elementos. ¿Sí? Nuestros pensamientos no son esas islas aisladas, sino que están interconectadas. Así como vemos las imágenes, así podemos hablarlo como en la función que hacen nuestras neuronas, ¿no? Entonces ellas van dando información y el conjunto de todas ellas son las que nos arrojan, ¿sí? La información que nosotros terminamos mostrando y mostrando a través de una conducta, a través de las palabras, a través de un accionar. ¿Sí? Entonces, nuestro mismo cuerpo es una muestra de cómo el modelo sistémico, que es integrador, que es un conjunto, ¿verdad?, de sistemas que se están desarrollando, pues no, lo vamos mostrando. No sé si en algún momento han escuchado la frase de, y si nos faltase un miembro, nos sentiríamos completos, empezaríamos a extrañarlo, ¿verdad? Porque no seríamos lo mismo sin él. ¿Sí? Y entonces desde allí, asimismo, cuando empezamos a prestar atención a cada detalle de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, ¿sí? De cómo estamos nosotros completamente integrados y que cada uno de nuestros elementos biológicos y físicos tienen una función específica, entonces desde ahí empezamos nosotros a mirar lo que son, ¿verdad? Y cómo podemos identificar
lo que son esos patrones y esas dinámicas, ¿sí? Entonces, esos patrones y esas dinámicas de comportamiento van emergiendo, ¿sí? Dentro de esos sistemas complejos como son nuestros pensamientos, ¿sí? Y van dando lugar a que podamos analizar cada uno de los sistemas, que podamos hacer esas conexiones. Por ejemplo, rápidamente aquí, ¿verdad? Con todos los que están allí activos, vamos a poner a usar un poquito este chat. Si yo les menciono la palabra mapa, ¿sí? ¿Quién de ustedes inmediatamente vio la imagen en su cerebro? Voy a mirar aquí si alcanzo a leer algunos. Ok, inmediatamente, ¿verdad? Porque hay una conexión entre lo que estoy escuchando, ¿verdad? Y la orden que mi cerebro le da, inmediatamente refleja la imagen, ¿sí? Asimismo, como pasa a nivel cognitivo, que es lo que acabamos de hacer, esa interconexión cognitiva, esa asociación, ¿verdad? De algo que ya conocemos y que hemos visto o hemos dibujado o lo hemos usado en algún momento. Entonces, cuando nos vamos hacia un problema ya en específico, ¿verdad? O para indagar una situación, ya sea a nivel personal, familiar, ¿sí? Social, educativa, organizacional, en el contexto en el que nos encontremos, entonces empezamos a hacer ese tipo de asociación para encontrar de manera específica, ¿verdad? Cuáles son esos sistemas, cuáles son esos factores, cuáles son esos patrones que se vienen desempeñando. Si lo miramos, continuando aquí con el tema familiar, ¿verdad? Si lo miramos desde nuestros antepasados, entonces miramos, mi abuela, ¿verdad? Tenía un dicho de el arroz queda mejor si se revuelve con la cuchara de pan, por decir algo. Resulta que mi mamá todo el tiempo ha cocinado con cuchara de pan. Y llega un día donde yo empiezo, ¿verdad?, a independizarme o decido empezar mi vida de pareja y yo compro una cuchara de palo. Y empezamos como a analizar, ¿verdad?, de a dónde, o alguien me pregunta, ven acá, ¿tú por qué tienes una cuchara de palo? Y empezamos como a analizar esos factores y digo, oye, si esto viene desde, ¿verdad? Ah, es que mi abuela tenía una cuchara de palo, mi mamá tenía una cuchara de palo y yo seguí el patrón de comprar una cuchara. Así son muchos de los comportamientos, de las actitudes que nosotros como seres humanos reflejamos ante situaciones, ¿verdad? Que solo cuando nos sentamos a mirar esos patrones, esas dinámicas familiares, esas dinámicas relacionales en los diferentes contextos, es que empezamos a comprender, ¿sí? Y empezamos a entender por qué tenemos ciertas conductas, reacciones y demás, para luego poder, por medio de la psicoterapia, ¿sí?, trabajar, mejorar, fortalecer cada uno de esas conductas, acciones, ¿cierto? En cada uno de nosotros. Espero que haya podido darles a conocer un poquito este pensamiento sistémico, ¿verdad? Frente a esto. Igual, eh, en cuanto a psicoterapia, pues nos había quedado bastante claro. Entonces, dentro de todos estos pensamientos, tenemos que entender que como seres, que como personas y humanos, nosotros tenemos sistemas abiertos y sistemas cerrados. Si pensamos en nosotros como un sistema, es decir, yo como individuo soy un sistema, entonces tengo que empezar a identificar, ¿estoy teniendo un sistema abierto o estoy siendo un sistema cerrado? Pero, ¿qué es un sistema abierto y qué es un sistema cerrado? ¿Qué me hace entender eso? ¿A dónde quiero entender lo que es sistema abierto y cerrado? El sistema abierto, ¿verdad?, nos permite intercambiar información con el entorno, poderme adaptar, poderme relacionar, ¿sí? Que haya una retroalimentación. Es decir, yo doy mi idea y escucho la retroalimentación de esa idea. Allí hay un sistema abierto, hay un intercambio de información. Y en el sistema cerrado, ¿verdad? Simplemente soy autosuficiente. Yo no recibo retroalimentación del exterior.
¿verdad? Porque solamente funciono con mis estereotipos, con mis pensamientos, con lo que he identificado en mí. Lo único que es bueno, que puede, ¿verdad? Servirme para lo que yo necesito es lo que yo tengo, lo que yo hago, lo que yo soy. ¿Sí? Sistema cerrado. De allí sale, ¿verdad? Y casi siempre me gusta asociarlo un poco como con el ejemplo de la lluvia. Sí, y normalmente nosotros, algunas personas, lo primero que hacen cuando empieza a llover es o buscan un paraguas para no mojarse, ¿verdad? O se colocan un impermeable. Pero hay otras personas que las vemos que salen corriendo y disfrutan, ¿sí? De ese placer de que el agua les caiga. Entonces, precisamente, ¿verdad? Uso este ejemplo es para poder mostrar cuando con acciones, con significado, nosotros terminamos, ¿sí? Sabiendo que estos sistemas van asociados a aquella interacción que tengo con el entorno, ¿sí? Llamado entorno, sociedad, cualquier sistema con el cual me estoy relacionando, ¿verdad? Pero ¿qué parte cuando identifico que soy un sistema cerrado, que dentro de la funcionalidad que le estoy dando a mi vida, dentro del proceso que estoy llevando, dentro de mi sistema de comunicación, estoy teniendo un sistema cerrado? Entonces aquí parto de poder, ¿verdad? Empezar a trabajar para poder adaptarme, poder ser resiliente y poder llegar a tener ese sistema abierto, permeable, que me permita eh, entender, ¿verdad? Que como seres sociables necesito también interactuar, relacionarme, retroalimentarme del entorno y de las otras personas que están allí alrededor. Entonces, esa retroalimentación y ese equilibrio sistémico que nosotros podemos encontrar, pues entonces nos lleva, ¿verdad?, a tener esos bucles de retroalimentación, es decir, esos procesos circulares allí en la imagen, ¿verdad? Que todo esté engranado, ¿sí? En donde fluyen los procesos. Todo lleva un control, un seguimiento, ¿sí? Que nos va dando un resultado ideal desde un inicio hasta un final, pero siempre continúa esa retroalimentación. ¿Sí? Entonces, inicio desde cualquier proceso que esté desarrollando y nuevamente va fluyendo todos los procesos, ¿verdad? También debemos tener un equilibrio dinámico, pero ese equilibrio dinámico son todas aquellas maneras, estados que nosotros encontramos de autorregulación. Es la manera en cómo encuentro y cómo he adaptado encontrar ese equilibrio, esas acciones, esas funciones que hago para poder determinar, ¿verdad? Esa autorregulación que necesito como persona, como sujeto, frente a esa emoción, a ese pensamiento, a esa situación, a ese proceso que esté viviendo. ¿Sí? Y desde allí entonces hago ese equilibrio dinámico. Escucho una retroalimentación, identifico la situación, trabajo en el proceso para encontrar el equilibrio de la situación. Y por tanto, si tengo un equilibrio, ese equilibrio me va a llevar, ¿verdad?, a una estabilidad y va a generar un cambio. ¿Sí? Todo sistema, toda decisión, toda retroalimentación, ¿verdad?, que pase por este proceso de equilibrio, me lleva a una estabilidad y me lleva a un cambio. Entonces, cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, o permitimos que somos sistemas abiertos, que estamos interaccionando con el contexto, con la sociedad, ¿verdad? Nuestro sistema busca adaptarse a ese contexto, busca adaptarse a esa situación, ¿sí? Durante todo nuestro ciclo vital vivimos diferentes cambios y dentro de esos cambios vivimos diferentes crisis, ¿sí? Algunas que son crisis de desarrollo y otras que son crisis inesperadas que van ocurriendo durante el proceso, ¿verdad? Entonces, esas crisis me llevan a un entorno en donde necesito la retroalimentación, el equilibrio y encontrar esa estabilidad, ese cambio, ¿sí? Para poder adaptarme al entorno en el que estoy. Pasar de una institución educativa de básica secundaria, ¿sí? O de bachillerato a la universidad me genera un cambio. Y yo necesito
tener un equilibrio dinámico para adaptarme a este nuevo contexto en el que estoy. Pasar de la universidad, ¿verdad?, a el estado laboral también genera un cambio. Pero necesito ese proceso de retroalimentación, ¿verdad? Hacer mi equilibrio, generar esas estrategias, esas herramientas de adaptación para darme ese equilibrio, esa estabilidad y poder adaptarme a ese nuevo contexto al cual estoy teniendo. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, en todos los contextos que nosotros desarrollamos, en el proceso propio de nuestra vida, estamos siempre en este contexto, ¿verdad? En este proceso de retroalimentación y equilibrio. Deberíamos, ¿verdad?, de estar allí. Cuando no encontramos ese equilibrio, esa estabilidad, ese cambio, entonces empieza el proceso a detenerse. ¿Sí? Y como somos seres, ¿verdad?, que estamos inmersos en sistemas y los sistemas siempre están cambiando, moviéndose, retroalimentándose, entonces debemos siempre ir en torno a ese proceder. ¿Sí? Cuando paramos, ¿verdad?, una de esas flechitas empiezan a generar, por ejemplo, si nosotros frenamos un vehículo en seco, eso va a generar unos cambios, unos desajustes, ¿verdad?, en su maquinaria. Entonces, así mismo pasa con nosotros. Si generamos abruptamente, ¿verdad?, una resistencia al cambio, ¿sí?, mantenemos ese sistema cerrado, pues eso va a traer unas consecuencias y se va a ver entonces ya no un equilibrio, sino un desequilibrio dentro de los procesos. No voy a encontrar ese cambio, esa estabilidad o esa adaptación. ¿Cuáles son los desafíos? Y ya aquí estoy llegando al final de todo este proceso, los desafíos y las oportunidades de este enfoque en la práctica, ¿sí? Entonces, lo primero, porque si bien este enfoque ha venido tomando un auge muy importante, ¿verdad?, que ha empezado a dar cuenta, porque a nivel científico, ¿sí?, y a nivel de muchos procesos se ha visto en la transformación, los cambios, cuando se empieza a hacer la implementación desde los diferentes contextos, entonces nos trae una complejidad y una dificultad. Complejidad llamado porque estamos llamados a ser transformadores de cambio, ¿sí? Nosotros hemos sido llamados a ser transformadores de cambio. Entonces eso nos trae esa complejidad y dificultad del proceso, porque cuando nosotros queremos hacer eso, entonces debemos involucrarnos, ¿verdad?, a hacer ese trabajo interdisciplinario, a prestar atención a cuáles son esos desafíos que me están trayendo el territorio, el contexto, las familias, la educación, las organizaciones. ¿Qué es lo que allá está pasando y desde dónde empiezo a ver cuáles son los sistemas que están interrelacionados con esa dificultad, esa problemática para poder dar esa oportunidad de cambio, ¿sí? Y indudablemente, ¿verdad?, poder nosotros aplicar ese pensamiento sistémico que aprendíamos el día de hoy, ¿sí? A mirar que somos diferentes sistemas que interrelacionamos, que estamos alrededor de, que hacen, ¿verdad?, una retroalimentación, un cambio, un impacto a nosotros mismos. Cualquier toma de decisión que nosotros hagamos va a afectar a nuestro alrededor y lo que ocurra a nuestro alrededor nos va a afectar a nosotros mismos. Entonces ese impacto transformador va desde el momento en que yo pienso, ¿verdad?, qué desencadenó esta situación, cómo se está dando y ahora de qué manera lo voy a solucionar, ¿sí? Buscando esas soluciones innovadoras, sostenibles, ¿verdad? Esas estrategias, esas técnicas que hemos mencionado en este espacio que nos ayudan a interaccionar, a dar respuesta, a dar solución a toda esa situación, ¿verdad? A poder darle manejo a cada una de esas y a lograr que las personas encuentren ese equilibrio, esa adaptación al cambio. Entonces es nuestra oportunidad, pero es nuestro reto también empezar a mirar desde lo complejo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo desde la particularidad de cada uno, ¿sí? De cada uno de los sistemas a los que nosotros hacemos parte. Listo, entonces aquí les dejo estas dos referencias interesantes frente a este modelo, ¿verdad? El primero es un libro muy interesante que aborda todo este enfoque.
lo aborda desde un lenguaje muy práctico, muy fácil de entender. Y esta segunda referencia, ¿verdad? Es un estudio científico de recopilación, más bien, muy interesante para la asignatura que estaba hablando la docente, les va a servir, porque aquí hacen un abordaje desde el enfoque sistémico, pero visto desde el psicoanálisis, desde los diferentes otros enfoques, cómo se va relacionando y cómo va teniendo todo lo que es terapia familiar, enfoque sistémico, ¿verdad? Desde esos diferentes enfoques. Entonces tiene también esa referencia que va a ser muy interesante para ustedes. Muchísimas gracias. No, mi profe, gracias a ti. Creo que ha sido una exposición brillante de todo el enfoque, agradecerte lo que nos mostraste. Sé que en este pensamiento complejo a veces quedan cosas ahí, pero me pareció muy interesante y muy claro y muy didáctico. Por acá en el chat hay una pregunta que a mí me parece bastante interesante y bastante relevante. Una persona que no tiene contacto con el exterior, debido a que perdió su trabajo y decide cortar con sus contactos, y que además tiene un problema de salud, se empieza a manifestar como una persona autosuficiente. ¿Cómo se puede ayudar a esta persona? Me imagino que sea una persona que tenga algunos síntomas de depresión, según lo cuentan acá, pero bueno, eso ya infiero yo. Mi profe, te escuchamos. Gracias. Claro que sí. Empezando por como leer el contexto inmediatamente nos lleva, ¿verdad? El hecho de que nos hablen de distanciamiento con el sistema, con la sociedad, ¿sí? Enseguida empezamos a decir, hay probabilidad de sintomatología de depresión en esta persona. Pero mira que el contraste es, empieza a sentirse autosuficiente. Entonces, de aquí no podemos hablar de una depresión, ¿sí? Sino que ya empezamos a mirar que se están generando otras características. La manera inicial, ¿verdad? De ayudar a esta persona, realmente ella lo desea, ¿sí? Partamos del principio que no podemos generar cambio en un proceso que no requiere cambio, ¿sí? Que no sienta la necesidad del cambio. ¿Por qué? Porque el hecho de poder permear, de acercarnos a él para analizar cada uno de sus sistemas que está afectando, qué lo llevó a aislarse de esos otros sistemas, entonces es empezar a evaluar todos los contextos a nivel familiar, a nivel social, a nivel personal, ¿verdad? Cómo están siendo sus relaciones, cuáles son sus interacciones con este entorno y qué lo está llevando a tener esos diferentes pensamientos, ¿sí? Posiblemente, ¿verdad? Todos los procesos que tienen que ver con la crianza, con la toma de decisiones, ha venido afectando. El hecho del rechazo, ¿sí? Es una sintomatología muy persistente cuando nosotros estamos revisando este tipo de situaciones. Entonces ahí tenemos que entrar a evaluar y a mirar al detalle, ¿sí? Primero él como sistema y los sistemas que hay alrededor de él que están afectando y llevándolo a ese tipo de situaciones. Entonces, un genograma es una técnica sumamente compleja, ¿verdad? Bueno, completa, perdón, compleja no, porque es espectacular. Y nos da muchísimos situaciones, detalles de la persona para poder llegar a diagnosticar. De hecho, es una herramienta de diagnóstico muy completa, ¿verdad? Al igual que la entrevista, eh, también nos puede servir. Ya hay terapias específicas, estrategias desde el modelo narrativo, el estructural, donde empezamos a mirar esos patrones, esos límites, esas reglas que puede tener dentro de su vida, tanto laboral, personal, ¿sí? En todos los contextos con los que interacciona. Entonces ya hay que entrar a mirar a fondo más específicamente el caso y de esa manera se hace todo, ¿verdad? Gracias, profe Natalie. Bueno, ahí me surge una duda a mí. Te voy a llevar a un contexto que para los psicólogos va a ser desafiante por mucho tiempo, y es el contexto del 2020. Sí, sabemos que todavía no sabemos bien los impactos psicológicos de todo ese encierro, de todo ese momento de pandemia que fue tan terrible. Uno de los aspectos que más se afectó fue las familias. Muchas familias salieron desintegradas de la pandemia, si me permiten el término, los estudiantes aquí, los colegas aquí presentes y tú, claro está. Eh,
¿Qué miras tú en ese proceso? Porque lógicamente sabemos que el encierro produce estrés, que ese estrés puede producir estados emocionales fuertes, pero ¿qué mirabas tú desde el enfoque sistémico en esos momentos? Y a mí hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención, o sea, eh, mi hija era un poco más pequeña y yo me preguntaba cuál sería el impacto a futuro en el sistema, ella como niña, porque pues uno salió, estuvo en el colegio en esas épocas y sabemos que la socialización en etapas tempranas es bastante importante. Ahí te dejo esas dos preguntas que siempre me han llamado la atención. Perfecto. Y mire que es el contexto más que tenemos más cercano, ¿verdad? Para ver todo este pensamiento complejo desde el sistema. Cómo al alejarnos de la interacción con la comunidad nos afectó tanto, ¿sí? Y al estructurarnos o cambiarnos esa relación que teníamos de trabajo, escuela, ¿sí? Ya el esquema que teníamos de interrelación y no estar. Aquí empezamos a mirar qué tan sólidos, ¿verdad?, estaban los sistemas familiares, si habían creado jerarquías, límites, autoridad, y empezamos a darnos cuenta que no, que una de las cosas que más le costaban a las parejas, a la familia, era la comunicación, porque como estaban acostumbrados a no tener que tener unos sistemas de comunicación directos, ¿sí?, empáticos entre ellos, se empezó a ver esa dificultad. Los límites. Es que todos estamos en el mismo espacio, entonces me molesta porque el uno quiere ver el video y yo tengo que conectarme en la reunión del trabajo, pero mi esposa también tenía que estar conectada, ¿verdad? O mi esposo tenía que estar conectado, el niño en el colegio, entonces todo, el compartir el mismo espacio, empezamos a mirar que empezó a ver esa dificultad. Entonces aquí vemos la importancia de cómo nosotros somos seres que interrelacionamos y que al alejarnos de esa relación, ¿verdad? De esos otros contextos, empezó a causar, ¿sí? Fue donde más se disparó los niveles de ansiedad y de estrés para las personas, ¿sí? El hecho de no tener el contacto con. Ahora, vemos que en la educación tuvo un impacto grandísimo. Las instituciones que no eran virtuales, que eran presenciales, fue un caos adaptarse, ¿verdad?, a este contexto de virtualidad, ¿sí? Para los estudiantes que no tenían esa autonomía, esa disciplina, ¿sí?, de revisar de los materiales, sino de ir a escuchar su clase, fue sumamente difícil. Y hemos visto de hecho hay estudios donde podemos ver cómo el nivel, ¿verdad?, cognitivo o el desarrollo del estudiante se vio afectado. Entonces encontramos estudiantes que no tenían un hábito de lectura ni de lectura crítica, ¿sí?, que se complejizó más en el aula a nivel presencial porque pues yo tengo las dos experiencias, la virtual, la presencial, y entonces empezamos a ver cómo se empezó a dificultar. He escuchado testimonios de estudiantes virtuales y dice, nosotros a nivel educativo no lo sentimos. Todo continuó igual, porque vienen adaptados, ya ellos están acostumbrados a la autonomía, ¿verdad?, de sus guías, de sus cosas, pero en el contexto familiar sí dio un impacto bastante grande. Sí, y fue precisamente por eso, porque nos hizo ver aquellas falencias y dificultades que hay en ese sistema. Cuando no tenemos sistemas adecuadamente constituidos, es decir, cuando un sistema familiar no ha tenido unas reglas específicas, unos límites específicos, una comunicación, ¿verdad? Y una jerarquía en donde sabemos que hay mamá, papá e hijos, si existe o en la pareja no habían esos límites establecidos, entonces ya nos sentíamos asfixiantes, las tareas del hogar no tenían quien las hiciera, ¿sí? Porque no había una distribución de esas funciones. Entonces, como no había ese tipo de distribución, pues fue lo que generó todo este proceso. Entonces, por eso digo, fue el entorno más bonito, por llamarlo de cierta manera, donde nos muestra todo este pensamiento complejo que el enfoque sistémico nos apremia, ¿no? Porque nos hace ver la necesidad de todos esos factores. No estaba el sistema educativo y empezamos a ver cómo empezamos también, cómo nos adaptamos en casa para que el niño pueda conectarse a su clase, para que haga esas tareas. Entonces todo se complejizaba. No estaba el sistema organizacional, laboral,
¿sí? Entonces empezamos a tener también esas dificultades. Muchas personas perdieron sus trabajos, ¿sí? Entonces quedaron sin empleo y es otra situación que se sumaba, una crisis que se le sumaba al sistema familiar, ¿sí? Entonces no teníamos contacto con las sociedades, con otros amigos, porque nos dijeron no pueden reunirse, no pueden encontrarse. Entonces, pero al mismo tiempo, contrario a eso, nos acercó, ¿sí? A otros familiares, porque entonces nos hizo usar mucho más las redes, los teléfonos, para podernos comunicar. Entonces, miren la importancia de la comunicación, de nosotros podernos relacionar, de estar interconectados con otras personas que buscábamos otros medios. Entonces empezaron a hacerse videollamadas, empezaron a crearse grupos familiares, a mandarnos imágenes, ¿verdad? Motivacionales, muchas familias que tenían familiares contagiados, entonces hacer grupos de apoyo emocional. Entonces, todo esto empezó a brindar y nos puede mostrar lo que este enfoque tan bonito nos premia, ¿sí? Gracias, Doc. Creo que es una respuesta muy bonita y veo que la mirada es un poco una mirada más como de la oportunidad que también implicó, el proceso que también implicó y todo lo que revisamos. Muchísimas gracias, mi profe Natalie, por sus conocimientos, por este tiempo, por su paciencia, por todos los aspectos. Le agradecemos muchísimo. Que nos acompañe un ratico más, por favor, le pedimos. Quisiéramos, el grupo organizador de la estrategia de jueves de psicología, que 2 o 3 de nuestros estudiantes nos cuenten cómo se sintieron, cómo vieron el asunto, a ver quién se anima. Hay que tener posibilidad de cámara y de micrófono abrirlo si ustedes desean conversarnos. Entonces quedamos súper atentos, nadie se va a animar. A ver, anímense a decirnos lo que ustedes sientan, cómo se sintieron hoy, qué piensan del encuentro. Por ahí me preguntaban que si el encuentro queda grabado. Entonces nosotros les comentamos que sí, los jueves de psicología quedan grabados y gracias a la gestión del profe Edison, quien no abrió la web pero tuvo que salir, pues hemos logrado que todos queden en YouTube. Entonces de una vez le decimos a la profe Natalie que si quiere verse ahí en YouTube en algún momento busque el jueves de psicología. Igual nosotros apenas tengamos el link se lo remitimos. Nadie se animó a hablar. Mucho silencio. ¿Tienen miedo a quedar en YouTube? Bueno, mi profe Milsen, mi profe Sofi, lógicamente mi profe Natalie, agradeciendo mucho el estar aquí. No sé si quieran decir algo a nuestro público para ir cerrando nuestro encuentro. Mi profe Roberto, no señor, gracias a usted y a las invitadas especiales en el día de hoy, a nuestros estimados estudiantes que estuvieron pues muy conectados y muy atentos al ejercicio. Entonces, pues con este ya terminaríamos nuestro encuentro del mes de octubre, profe Roberto. Muchísimas gracias, mi profe Milsen, mi profe Sofi. No sé si quieres decir algo. Bueno, agradecer a nuestros estudiantes por su asistencia, por su participación, por estar allí muy atentos, respondiendo en el chat, haciendo también sus preguntas. Esa es la motivación para continuar con la estrategia. Muchas gracias también a nuestras ponentes, siempre por su generosidad y su participación. Y pues los esperamos y las esperamos a todas en nuestro próximo jueves de psicología en noviembre. Que por cierto, mi querida Sofi, mi querida profe Milsen, sería el último del año, porque ya el último jueves de diciembre creo que están nuestros estudiantes de vacaciones. Me uno a las palabras de agradecimiento a mis compañeras, a las ponentes, total agradecimiento, a mis compañeras estar aquí, por supuesto a ustedes, porque esta estrategia existe por ustedes. Vamos a finalizar, detengo la grabación por acá.